Imagina ser víctima de violencia sexual como medio especial de tortura y al querer denunciar estos hechos frente a las autoridades de tu comunidad, estas te pongan 1000 impedimentos para poder acceder a la justicia de nivel federal. Este fue el caso de Valentina Rosenda Cantú, una mujer indígena perteneciente a la comunidad de Mepá en Guerrero y que en el momento de los hechos solo contaba con 17 años de edad. Los hechos se dieron el 16 de febrero del 2002 cuando Valentina Rosendo Cantú se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio. Se disponía a bañarse cuando 8 militares, acompañados de un civil que llevaban detenido, se acercaron a ella y la rodearon. 2 de ellos le interrogaron sobre los encapuchados, le mostraron una foto de una persona y una lista con nombres. Mientras uno de ellos le apuntaba con su arma, ella les indicó que no conocía a la gente sobre la cual le interrogaban. El militar que le apuntaba la golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo. Luego uno de los militares la tomó del cabello mientras insistió sobre la información requerida. Finalmente le rasguñaron la cara, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo. Y uno de ellos la penetró sexualmente, al término de lo cual el otro que también le interrogaba procedió a hacer lo mismo. Desde aquel entonces, Valentina inició una lucha para no permitir más abusos y ultrajes contra las mujeres y lograr que se castigue a los responsables y se reparen los daños. Denunció los hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y en marzo de ese mismo año, Valentina Rosendo acudió a interponer la denuncia ante el Ministerio Público en la localidad de Ayutla de los Libres, donde no se le quiso atender al principio y no hubo un intérprete de su lengua al español. En mayo, la autoridad del estado de Morelos le remite el asunto por incompetencia y es la jurisdicción militar la que se encarga de investigar, hecho que a juicio de la Corte Interamericana constituye una afrenta a sus derechos, ya que la jurisdicción militar debe existir solamente en casos relacionados con la disciplina militar y nunca cuando hay violaciones a derechos de civiles. Debido a que Valentina Rosendo había agotado todas las instancias, el 10 de noviembre del 2003 presenta una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar su caso. El 21 de octubre del 2006, la CIDH admite el caso. El 27 de marzo del 2009, la CIDH emite su informe de fondo donde acredita la violación sexual y responsabiliza al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables. El Estado mexicano es notificado en abril de 2009, pero en este momento cuando el Estado pide una prórroga para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida para el 17 de julio de 2009. Sin embargo, ante el vencimiento de la prórroga y la falta de la respuesta del Estado mexicano, el 31 de julio de 2009, la CIDH remitió el caso a la Corte. Estando el caso ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de agosto del 2010, la Corte resuelve que México es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. 9 años más tarde, el secretario de Gobernación, Alejandro Poire, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú, indígena originaria de Acatepec, Guerrero, violada por elementos del ejército mexicano en febrero del 2002. Si bien la sentencia de la Corte Interamericana no determina la responsabilidad de los militares que participaron en la violación, sí permitió que el caso que se llevaba en el Tribunal Militar fuera reabierto en la justicia ordinaria, que fuera juzgado por los tribunales civiles, inicialmente al fuero común y posteriormente, dada la naturaleza de los servidores públicos que estaban involucrados como probables responsables de este delito, es que se traslada al fuero federal, obligando al Estado a investigar los hechos acaecidos. Eso de por sí ya ha sido una forma de reparación, según Ileana Contreras, jueza del Juzgado Séptimo Distrito del Estado de Guerrero, en 2020, quien tuvo a su cargo el juicio contra los culpables de la violación y tortura a Valentina Rosendo Cantú en México, quedando 6 declaraciones declaradas cumplidas y 8 reparaciones pendientes de cumplimiento y una en cumplimiento parcial. Sin duda, el ejemplo de Rosendo Cantú es un llamado para toda la población, ya sea nacional o internacional, de que hagan cumplir sus derechos humanos y que sean respetados y exigidos que sean respetados por las autoridades correspondientes. Lamentablemente, las últimas posibilidades de justicia para miles de víctimas en este continente lleno de impunidad están en el sistema interamericano. En este sentido, las sentencias de la Corte se vuelven transformadoras, permitiendo el cambio de normativas internas de jurisprudencia, de políticas y prácticas vinculadas a la protección de los derechos humanos. Gracias por acompañarme en el recorrido de esta historia. Yo soy Carolina Jiménez García, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Popular de la Chontalpa, y este fue un breve caso de vulneración de los derechos humanos. Hasta la próxima.